capítulo número 9 y el verso número 23. Así como lo dijimos el día domingo, bien, hoy tenemos nuestro tema en Marcos, capítulo número 9 y el verso número 23. Y cuando usted lo tenga, me dice amén, se pone de pie en reverencia a esta palabra. Y dice la palabra del Señor: Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Vamos a leer una vez más. Dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Vamos a orar. Padre Santo y Eterno, gracias, mi Dios, por este tiempo tan hermoso y maravilloso que estamos pasando, Señor, delante de tu presencia. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, queremos rogarte que tu Espíritu Santo siga, Señor, aquí en este lugar. Que en este momento tome el control, Señor, de esta palabra que hemos leído para enseñar, y que seas tú dándonos revelación, hablándonos, Señor, a través de ella, redarguyendo nuestros corazones y tocando, Señor, lo más íntimo de nuestro ser. Que esta palabra se convierta en alimento, Señor, ante nosotros, y que cada uno, Señor, sea bendecido por esta palabra hermosa. Prepara nuestra mente, nuestros corazones, nuestros oídos, Señor, y sujeta todo pensamiento, Señor, a ti en este momento. Padre, en el nombre precioso de Cristo te doy toda honra y toda gloria, y te digo amén. Amén. Puede tomar su asiento. Es bueno el Señor, amén. Amén. Al que cree, dice su palabra, todo le es posible. Diga conmigo, al que cree, todo le es posible. Amén, aleluya. Al que cree, todo le es posible. Marcos capítulo número 9, verso 23. No se le olvide, hermano, esa porción de la Escritura, una porción hermosa. Y usted ya lo sabe, lo hemos predicado no sé cuántas veces, hemos hablado de este pasaje infinidad de veces. Y hermano, esta es la historia de un muchacho endemoniado, lo cuenta el capítulo número 9, verso número 14 en adelante, ¿verdad? Acerca de este joven, de este muchacho que desde muy niño, desde muy pequeño, dice la Escritura, tenía un demonio que lo quería, ¿verdad?, matar. Lo echaba en el agua, lo echaba en el fuego, y si no es por la presencia de sus familiares que siempre estaban cerca, tal vez este joven no hubiese llegado a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. La historia empieza a contarse desde el versículo número 14, donde la palabra de Dios dice, cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Aleluya.
Este es el pasaje completo de la Escritura que nos cuenta la historia de este muchacho endemoniado, de este muchacho que se encontraba, ¿verdad?, poseído desde muy niño por esta entidad maligna que lo estaba matando, que lo estaba tratando de ir acabando cada día. Y miramos que la condición del joven pues era lamentable, era muy triste, era una condición muy, pero muy fea. Y la verdad no deseamos, ¿verdad?, para nadie en una cosa como esta, ¿verdad? Aunque hoy sabemos que hay muchas familias, hay mucha gente que sufre, ¿verdad?, porque en sus casas están teniendo personas, ¿verdad?, con comportamientos lamentables, tristes, vergonzosos y duros de poder, ¿verdad?, asimilar dentro de nuestros hogares. Y nosotros queremos, ¿verdad?, que los psicólogos, los doctores, la medicina y muchas otras cosas más nos ayuden en esas áreas, pero el único que tiene poder para cambiar ese tipo de problemas en nuestro hogar es Cristo Jesús. Amén, amén. Así que cuando miramos, ¿verdad?, esta parte de la Escritura, entendemos todo esto. Voy a hacer un recuento rápido de lo que hemos dicho acerca de la fe y vamos a hablar, ¿verdad?, acerca de lo que la palabra nos enseña, ¿verdad? Le dimos una forma a la fe, porque la palabra de Dios dice que la fe es como una semilla de mostaza. Es como una semilla de mostaza. No quiero que usted crea que es una semilla de mostaza. Es como una semilla de mostaza. Pero la Biblia también nos dice que la palabra de Dios es como agua. Amén. Así que son dos, hermanos, simbolismos nada más acerca de, hermano, estas dos cosas tan importantes en la vida de un cristiano. También, hermano, dijimos que la fe no es de todos. La fe solamente de quienes, de los que creen en el Señor Jesucristo. Diga conmigo, la fe no es de todos, sino de los que creen en el Señor Jesucristo. Mire, yo sé que muchos de ustedes, hermanos, se han de hacer la pregunta y han de estar pensando, hay mucha gente que cuenta testimonios de que oró a fulana de tal, que se le arrodilló a San Quilmas, que hizo cosas como esas, hermano, pero eso no es fe, ¿sí? Eso es una aberración delante de la presencia de Dios. A Dios le molesta una persona que se arrodilla delante de una imagen de adoración. Oiga bien eso, imagen de adoración. No estoy diciéndole delante de una imagen de su papá, de su mamá, no, imágenes de adoración. Cuando estamos hablando de imágenes de adoración, todos sabemos a lo que nos referimos. Son hermanos santos, son vírgenes, son cosas como estas que nos han hecho creer que esas cosas representan algo divino. Pero ante Dios, hermano, eso es perverso. Dios abomina a los que tal hacen, dice la Escritura. Así que tienen que tener mucho cuidado. Así que las personas que le piden a la Virgencita, hermano, con todo el dolor de mi corazón, aunque digan que les contestó y les hizo un milagro, no es fe. Eso no es fe. Aunque diga la gente, no, fue Dios el que hizo el milagro. No es fe eso, hermano. Cuando estamos hablando de la fe, la Biblia dice que el único que le da, hermano, poder para que tengamos fe en el corazón del hombre es Cristo Jesús, porque Él es el autor y el consumador. Y Dios no le va a dar fe a un idólatra, hermano. ¿Me explico? Dios no va a poner fe en una persona idólatra para que le pida una imagen y la imagen le haga un milagro. Eso sí, no se puede ni entender eso, ¿sí? También dijimos que fe es saber lo que Dios dice y poner nuestra confianza en lo que Él dijo. ¿Lo repito? Amén. Amén. Ustedes tienen una mente mejor que la mía porque yo necesito escribir todo esto y ustedes, hermanos, lo asimilan así. Gloria a Dios. Dijimos que fe es saber lo que Dios dice y poner nuestra confianza en lo que Él dijo. Amén. Porque, mire, una cosa es saber lo que Dios dice. Hay mucha gente que sabe mucho. Es más, hay gente que dice, yo he leído la Biblia completa. Pues, gloria a Dios por ello. Pero una cosa es que usted sepa mucha Biblia y otra cosa es que usted ponga su confianza en lo que la Biblia nos enseña. Amén. Porque es una palabra que ha salido ¿de dónde? De la boca de Dios. Y Dios está esperando que nosotros aprendamos a confiar en esa palabra que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque allí está nuestra bendición. Eso es fe. Vamos a ir entonces, hermano, voy a tocar solamente dos puntos muy importantes en esta noche.
porque creo que es demasiado, ¿verdad?, lo que estamos hablando acerca, ¿verdad?, de este tema tan precioso que es la fe. Y voy a hablarles acerca del ruego y de la voluntad de Dios. Amén. Voy a hablarles del ruego y de la voluntad de Dios, y para eso vamos a ir al Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 11, verso 5. Aleluya. En el capítulo número 11 y el verso número 5 en adelante, nos va a contar una historia. Amén. Y en este capítulo del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos 5 al 13, ponga atención a lo que dice. Cualquier pregunta, si usted quiere comentar algo relacionado al texto, levante su mano y con toda libertad, hermano, vamos a tratar de contestar bíblicamente a esa pregunta. Dice la Escritura: y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. El ruego y la voluntad. Cuando nosotros hablamos, hermano, de este pasaje de la Escritura, yo creo que hay un conflicto de enseñanza en este pasaje. Hay un conflicto de enseñanza, hermano, no en el pasaje, perdón, sino en lo que nos han enseñado acerca de la fe. Cuando, hermano, nosotros miramos lo que aquí dice, a muchas personas cuando hacen una oración, cuando oran por alguna necesidad, muchas personas luego dicen: Señor, si es tu voluntad. Amén. Ahora, no quiero que piense que eso está mal, pero lo que está mal es la forma en que muchas veces, hermano, lo decimos en la oración que hacemos. Y es lo que quiero que en esta noche miremos, y quiero que usted ponga mucha atención para que usted pueda, hermano, comprender esta parte. Hay cosas, hermano, que no se pueden responder en el momento. Aleluya. Hay cosas que no se pueden responder en el momento, ¿sí? Y estas cosas muchas veces no se pueden contestar en el momento porque atentan contra la voluntad de Dios. Aleluya. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Cuando nosotros miramos el pasaje, aquí miramos a alguien que va con su amigo y llega a la casa de su amigo y empieza a rogarle, a pedirle: por favor, tengo un invitado, necesito pan y no tengo nada que ponerle al enfrente. Y el amigo le contesta y le dice: mira, ahorita no puedo, yo ya estoy en cama, mis hijos están conmigo y no puedo levantarme a dártelos. Pero aquel hombre sigue insistiendo, sigue rogando: por favor, necesito unos panes, ¿verdad? Y entonces dice la Escritura que aquel hombre, no por ser su amigo, oiga bien lo que dice, no por ser su amigo, sino por la insistencia, ¿sí? O sea, por estar ahí rogando, pidiendo, clamando, llega el momento en que el hombre dice: si no le doy los panes a este tipo, no se va a ir de aquí, ¿verdad? Si no le cumplo, ¿verdad?, lo que me está pidiendo, no me va a dejar dormir. Ahora, es una, ¿cómo se dice?, una parábola que el Señor nos está dando para enseñarnos, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, yo quiero que usted entienda, hermano, que hay cosas que no se pueden resolver de la noche a la mañana, que no se pueden resolver, hermano, en un ratito, que no podemos decir: oh, sí, ya en este momento Dios lo va a hacer porque tenemos fe. Aleluya. No.
Tenemos que aprender que hay cosas, hermano, que están dentro de la voluntad de Dios y no podemos, hermano, cambiar esa voluntad. Todo se llevará a cabo hasta que Dios lo haya decidido, ¿sí? Y esto, hermano, se los digo porque Dios tiene su tiempo para esas cosas. Ahorita les voy a dar unos ejemplos. Dios tiene su tiempo, hermano, para esas cosas. Y no podemos obligarlo a realizarlas cuando le pedimos o cuando nosotros lo necesitamos de esta forma o en esas cosas que le voy a mencionar. Cuando nosotros estamos hablando de la voluntad de Dios, debemos aprender que hay cosas que no se van a resolver, hermano, en el momento en que la estemos pidiendo, porque primero tenemos que ver si es la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuáles son esas cosas? Porque necesitamos aprender mucho en esta noche. Por ejemplo, hay muchas veces que nosotros oramos para que una persona sea salva. Amén. Ahora, una persona que, hermano, no es salva, puede ser un familiar, un amigo, un ser muy querido nuestro, un padre, una madre, un esposo, una esposa, un hijo, ¿ok? Cuando nosotros oramos por ellos, nosotros quisiéramos que se convirtieran en el mismo momento en que nosotros oramos, ¿sí o no? Y en algunas ocasiones ha funcionado, pero no en todas. Hay personas que han durado orando 15, 20, 30 años, algunos se han muerto y la oración aparentemente nunca fue contestada. Pero a los años miramos a un testimonio que está dando alguna persona donde cuenta la historia de su madre o de su familiar o de su amigo que estuvo orando delante de la presencia de Dios durante muchos años por él y él conoció al Señor Jesucristo al fin. Ahora, ¿por qué no se convirtió aquella persona inmediatamente? Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Ninguno vinimos antes ni ninguno vinimos después, sino en el mismo momento que a Dios le pareció prudente o en el momento que Dios lo tenía destinado, traernos a su redil. Nadie pudo torcerle la mano a Dios para que usted se convirtiera más rápido o se convirtiera más tarde, ¿sí? Cuando hablamos de la salvación de una persona, primero tenemos que ir con fe. Eso sí, no se le olvide. Delante de la presencia de Dios, nuestro ruego tiene que ser con fe, sabiendo que Dios nos está escuchando y que va a contestar en su tiempo nuestra oración. Por eso, cuando vamos a orar por una persona para que se salve, hermano, no debemos de desmayar, debemos de estar pidiéndole a Dios, debemos de estar clamando a Dios, no debemos de darnos por vencidos, no debemos de frustrarnos, no debemos de desanimarnos, porque la fe es la que agrada a Dios y es la que hace que la mano de Dios nos atienda pronto. Aleluya. Amén. Así que cuando estamos hablando de la salvación de una persona, eso está, hermano, en el tiempo de Dios. Aleluya. Amén. Eso está en el tiempo de Dios. Pedimos y pedimos, pero solo Dios sabe hasta cuándo contestará esa oración. Usted no se canse de pedir. Usted pídale al Señor, pídale al Señor. Si la salvación de esa persona está en los planes de Dios para mañana, mañana lo verá delante de la presencia de Dios de rodillas, arrepentido por su pecado. Pero si en los planes de Dios esa persona está hasta dentro de 10 años, hermano, siga orando por esa persona para que el Señor tenga misericordia de él y pronto esté en su redil. Amén. Cuando nosotros, hermano, hacemos esta oración, tenemos que hacerla, como ya lo dije, creyendo, ¿sí? Porque es necesario que la fe esté involucrada, hermano, en esta oración. No vamos a pedir por pedir, vamos a pedir porque sabemos que ese es el propósito de Dios, que los perdidos se salven, que los perdidos conozcan a Jesús, que los perdidos se arrepientan de su pecado. Ese es el propósito de Cristo, porque por eso murió en la cruz del Calvario. Y Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Ven? Lo único que vuelvo a repetirle es que eso está ¿en dónde? En los planes de Dios. Amén. También cuando hablamos de necesidades o cosas, ¿verdad, hermano, que nos suceden en nuestra vida diaria?
como es un caso de migración, por ejemplo. Eso, vuelvo a repetirle, son ejemplos, ¿sí? ¿Cuántas veces no hemos pedido a Dios que nos ayude en esa situación en este país? Porque no es muy, ¿cómo se dice? No es muy bueno, ni es muy, ¿cómo se dice? No sé, satisfactorio estar en una nación en donde hay, hermano, tantos problemas de esta naturaleza, y mirar, hermano, que muchas veces, hermano, estamos mirando los problemas y las dificultades que están moviéndose en nuestro diario vivir, en nuestra nación, en nuestra colonia, en nuestra ciudad. Y, hermano, quedarnos ahí, hermano, ¿cómo se dice? Esperando solamente que en verdad suceda lo peor. Así que cuando nosotros, hermano, ponemos una situación como esta en las manos de Dios, muchas veces oramos y oramos y oramos y parece que no pasa nada, ¿verdad? Parece que no sucede nada, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué, Señor, no sucede nada en nuestra vida? No quiero compararme con nadie ni con otra persona, pero a veces nosotros pensamos, porque es que, ¿verdad? Como dice uno de los profetas, él sí, nosotros no, ¿verdad? Y cuando miramos estas cosas, tenemos que entender que Dios tiene su tiempo en su voluntad para esa respuesta. ¿Me explico? Póngale toda la fe que usted quiera, póngale todas las ganas que usted quiera a esa necesidad, y se va a dar cuenta que se va a contestar en el tiempo de Dios. Así es. ¿Estamos aprendiendo? Amén. O sea, se va a contestar ¿cuándo? En el tiempo de Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, hermano, forzar a Dios que haga algo, hermano, en el momento en que yo quiero. No en esa situación, aleluya. Por eso es necesario entender lo que aquí estamos mirando. Este hombre, hermano, viene y clama y está rogando y recibe contestaciones negativas, y parece que el hombre no se va a levantar, pero él no se da por vencido, ¿verdad? O sea, miren lo que está sucediendo. Él no se da por vencido, él sigue clamando, él sigue rogando, él sigue tocando la puerta, él sigue gritando, él sigue, ¿verdad?, pidiendo. Y entonces sucede lo que, ¿verdad?, él tanto estaba necesitando. El hombre se levanta y le dice, tantos panes, pero ya déjame en paz, ¿verdad? Ahora, Dios nos hace ver a nosotros que, hermanos, si nosotros, hermanos, pedimos, Él nos dará. Amén. Y si nosotros, hermano, le tocamos la puerta, Él nos va a abrir. Amén. Pero note el contexto, porque yo quiero que usted vea, hermano, esto. El hombre que estaba clamando y pidiendo, él estaba rogando por los panes, pero no salieron inmediatamente a dárselos. Estuvo toque y toque la puerta y no recibió una contestación adecuada, sino que dice que, hermano, hasta que el otro se cansó de oír lo que estaba sucediendo, fue que se levantó y vino a darle lo que estaba necesitando. ¿Amén? ¿Todo está bien? Amén. Cuando nosotros, por ejemplo, miramos también algún plan de salida, vamos a mirar que vamos a hacer un cambio de domicilio, queremos movernos de esta ciudad a otra, queremos hacer un cambio en nuestra vida personal hacia otro lugar, y muchas veces, hermano, parece que ya tenemos todo acomodado, parece que ya hicimos todos los planes adecuados, parece que ya está todo establecido, y en el último momento las cosas se vienen abajo. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios. Y aunque se lo pusimos en las manos a Dios, aunque nosotros le clamamos a Dios, aunque estuvimos ahí, hermano, rogándole por esa situación y pidiéndole su dirección, nos dimos cuenta que a último momento Dios dijo, no es el tiempo. Aleluya. Y muchas veces cuando menos pensábamos que iba a suceder esa situación, Dios, hermano, abre la puerta para que se realice lo que tanto queríamos hacer, ya sea un cambio de domicilio o ya sea un movimiento de una ciudad a otra. En estos casos no debemos de darnos por vencidos, como dice el pasaje que ya hemos leído. Roguemos y roguemos hasta que Dios conteste nuestras peticiones.
Amén. Hay muchos otros ejemplos que podríamos dar en esta noche acerca de todo esto, pero quiero avanzar en el tiempo porque, hermano, usted sabe que el tiempo nos gana. Pero tenemos que aprender que cuando nosotros vamos a poner en las manos de Dios, hay que saber, hermano, lo que estamos haciendo y qué es lo que, hermano, está en la voluntad de Dios, y debemos acatar esa voluntad, y qué es lo que no. Óigame bien esto, lo que no está en la voluntad de Dios. Ahorita lo vamos a mirar. Cuando nosotros, hermano, entonces dijimos, estamos pidiendo algo como esto, tenemos que rogar y rogar hasta que Dios conteste nuestra petición. Hay cosas que aunque se hacen con fe, hermano, que aunque nosotros, hermano, lo hacemos con toda nuestra fe, solo Dios sabe cuándo, hermano, liberará esa oración, cuándo se cumplirá esa oración, o cuándo se realizará, hermano, lo que nosotros, hermano, estamos pidiendo. Solo debemos de insistir hasta que, como dice la Escritura, lo cansemos y diga, ay, se los voy a dar ya. ¿Sí o no? Parece duro decirlo así, pero Dios dice que algo así como eso sucede. ¿Así? Lo que sí sabemos, y de acuerdo al pasaje que leímos, lo que sí sabemos es que sí habrá contestación. Por más que parece que se tarde y que, hermano, parece que no hace nada y que parece que no sucede nada, Él está a su tiempo contestando esa oración. Usted no debe de desanimarse, usted no debe de frustrarse, usted no debe de sentirse, hermano, como que no, pues no pasa nada, no, Dios no me oye, no, Dios ya no me escucha. No, no, no. Los hombres de fe, las mujeres de fe, hermano, no se dan por vencidos, no se sientan a llorar su desgracia, no se ponen ahí a decir, no, pues Dios no se acuerda de mí. La gente de fe sabe que en un momento Dios va a contestar esa necesidad o esa petición que se ha puesto en las manos de Dios. Denle la gloria al Señor Jesucristo. Pero ahora vamos a pasar al otro punto. Vaya conmigo a Marcos, aleluya. Ahora vaya conmigo a Marcos, al pasaje, hermano, donde empezamos, y quiero que usted preste mucha atención a lo que aquí sucede. Ahora vamos a mirar la fe en las enfermedades, ¿sí? Y lo puse así como punto, ¿verdad? Para que usted lo viera, la fe en las enfermedades, pero vamos a ver dos cosas importantes en este pasaje. En Marcos capítulo 9, verso 14, la palabra de Dios, como ya lo dije, nos habla acerca de una situación muy peligrosa para un hombre que estaba siendo, un joven que estaba siendo tomado y echado en el agua o en el fuego porque tenía un demonio que lo estaba matando, que lo estaba tratando, hermano, de asesinar, vamos a decirlo así. Y esto es distinto. Cuando estamos hablando de las enfermedades, hermano, es distinto porque, hermano, en los enfermos Dios siempre va a obrar rápido. Oiga bien lo que le voy a decir. Dios siempre obrará rápido, ¿verdad? Porque cuando hablamos, hermano, de la sanidad, hay una cita, hermano, que nos habla acerca de lo que Dios dice en Lucas capítulo 17. Vaya conmigo a Lucas capítulo número 17, aleluya. Déjeme ver si estoy correcto aquí. En el capítulo 17 del Evangelio según San Lucas y el verso número 14, dice la palabra de Dios así. Déjeme ver si es aquí. Dice la Escritura: y cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron ¿qué? Limpiados, ¿sí? Esta cita bíblica, hermano, nos habla de una sanidad, nos habla de la limpieza de unos leprosos que clamaron a Jesús. El pasaje lo puede leer en su casa. Clamaron a Cristo, y parece que en esta ocasión Cristo no hizo un milagro instantáneo, no hizo un milagro rápido, no hizo un milagro poniéndole las manos o dando la palabra para que ellos fueran sanados. Pero la Biblia dice que mientras iban al lugar a donde Cristo los envió, ellos se dieron cuenta que estaban sanos. O sea, no pudo haber transcurrido mucho tiempo desde que dejaron a Jesús para ir a ese lugar, porque dice que en cuanto se dieron cuenta, ¿verdad?, que estaban sanos, uno de ellos se devolvió
para darle gracias al Señor, y lo encontró en el mismo lugar, lo encontró en la misma parte, y verdad, y él le dio gracias por la sanidad que había hecho en su persona. ¿Sí? Diga, hermano. Como usted dice que la oración para alcanzar un alma es a tiempo de Dios. Así es. Y en esto de las enfermedades no es así. Y no es así. Ahorita lo vamos a ver por qué. ¿Sí? ¿Está bien? Cuando estamos hablando, hermano, de las sanidades, ¿por qué las sanidades, hermano, no deben esperar? Vamos a ver la escritura. ¿Sí? Cuando miramos el pasaje de Marcos, notemos que este muchacho se encontraba enfermo porque había un demonio que lo poseía, y la intención del demonio era matarlo. Él quería, hermano, matar a este muchacho, quería hacerlo pedazos desde muy joven. Imagínese que la oración de Jesús, cuando miró a este muchacho endemoniado, hubiera dicho al Padre: bueno, voy a orar a mi Padre, pero esperen a ver qué decide en su voluntad. ¿Sí? Si hubiera Cristo hecho esa oración para aquel muchacho, imagínese al demonio adentro del muchacho. Imagínese la enfermedad que estaba poseyendo, hermano, por causa de ese demonio que lo estaba matando. ¿Por qué no Cristo no oró de esa manera? Déjame ver si en la voluntad de mi Padre está que te sanes en este día. Cuando nosotros estamos hablando de las enfermedades, las liberaciones, hermano, no pueden hacerse con tiempo, porque está en juego la vida del sujeto. O sea, las enfermedades, hermano, atentan contra tu vida. ¿Sí o no? Usted puede mirar que el Señor sanaba a los enfermos porque las enfermedades atentan contra tu vida, hermano, personal. Están cada día deteriorándote, están cada día haciéndote pedazos, están cada día llevándote a la tumba, te están limitando en tus cosas espirituales, te están limitando en tu vida personal, te están haciendo, hermano, que no camines como debes de caminar en las cosas de Dios. Por eso, cuando hablamos de las sanidades, hermano, es necesario que nosotros aprendamos que Cristo Jesús en esas cosas no se tarda. Lo mismo que con las liberaciones. Imagínense que apareciera un demonio y nos pusiéramos a orar para decirle al Señor: Señor, si es tu voluntad, échalo fuera. No, tenemos que con autoridad echarlo. ¿Verdad? O sea, porque Cristo dice que nosotros debemos de reprender al diablo. Tenemos el poder de libertar a un endemoniado. Tenemos el poder de parte de Dios para orar por esa persona y hacer que el demonio salga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Por eso Jesús, mire esto, cuando nosotros hablamos, hermano, de una sanidad, no podemos esperar a que se realice, hermano, pidiendo la voluntad de Dios, porque en ese trayecto podría morirse, no sé, el enfermo. ¿Me explico? Oh, Señor, si es tu voluntad, te pido que lo sanes. Oiga, a lo mejor, pues, si esperamos la voluntad de Dios, y bueno, dentro de unos 10 años contesto, pues ya se murió el hermano o la hermana. Y hay un pasaje que dice que Dios quiere puras bendiciones. Ahorita vamos a ver cosas que son muy importantes acerca de la fe, porque yo quiero que ustedes aprendan mucho acerca de esto. Sí, hermano. Acerca de la voluntad, de no orar a Dios, pidiendo la voluntad de Dios. En esto, Pero casi en una sanidad. Es como que muy común. Sí. Todas las cosas decir, bueno, si es tu voluntad, pero Así sin es. embargo, o sea, a veces como que dicen que no es una oración correcta, porque de acuerdo a lo que tú vas a pedir, por ejemplo, si estoy enfermo, bueno, si no es tu voluntad, pues ahí si me quieres sanar mañana. Es falta de fe. Muchas personas, exacto, lo explican así como falta de fe. Pero entonces, ¿cómo puedo yo entender la oración de Jesús al Padre cuando Él le dijo: Señor, si es posible, o sea, si es tu voluntad, Sí. pasa esta copa de mí? ¿Qué? No se haga mi voluntad, dijo, Sino la tuya, sino la tuya. Sí. O sea, Cristo Jesús oró al Padre pidiéndole
bajo su voluntad. Sí, pero eso no era una enfermedad de Jesús. No, pero yo no era me un estoy propósito. refiriendo a la enfermedad, sino Así. a la manera de medir. De su oración. Sí. Bien, ahorita vamos a ver esto que es importante, pero en referente a eso, recuérdese, esto es un asunto, hermano, que el Señor Jesucristo personalmente iba a enfrentar en su vida y no era algo sencillo. Se lo dije hace un momento, les di ejemplos para que entendieran lo que está dentro de la voluntad de Dios. Hay cosas que hay que pedirle a Dios en oración y ruego y esperando la voluntad del Señor. Pero aquí estamos hablando de las enfermedades, aquí estamos hablando de una persona enferma y es muy importante que entendamos que no podemos orar por un enfermo y decirle a Dios, Señor, si es tu voluntad. ¿Por qué? Porque si nosotros esperamos la voluntad de Dios en la enfermedad de esa persona, se nos puede morir. Por eso él ya depositó la semilla de mostaza. Ahorita vamos a mirar todo eso para que vea hasta dónde el Señor nos lleva y quiero que usted ponga mucha atención. Jesús, hermano, nos enseñó, aleluya, que la fe mueve la mano de Dios en casos desesperados. Solamente por un momento piense, hermano, lo que estaba sucediendo en la barca donde dice la Escritura que Jesús iba durmiendo. Vaya conmigo a Lucas capítulo 8 y el verso, hermano, 25. Voy a leerles un poco de ese pasaje solo para dar un poco de luz a lo que estamos hablando. Lucas en el capítulo número 8 y el verso número 25. ¿Sí? Dice la Escritura en este pasaje, miren, dice el verso 24, dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él reprendió el viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? ¿Sí? Ahora, yo quiero que usted, hermano, vea lo que aquí está sucediendo. Estamos, hermano, mirando, hermano, a Cristo Jesús en una barca que está en medio de una tormenta, está en medio de una situación desesperada, ¿sí? Aquí no hay tiempo, hermano, para decir, Señor, si es tu voluntad, ayúdanos en esta situación. Señor, si te rogamos, Señor, en esta noche con todo nuestro corazón, que por favor, si es tu voluntad, calmen las olas. La Biblia dice que lo primero que hace el Señor al despertarse es que reprender los vientos, reprender la tempestad, ¿sí? Cuando Él calma todo, lo primero que les pregunta a ellos, ¿qué es? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Sí? Porque cuando estamos mirando este caso, hermano, si nosotros le decimos a Dios, hermano, y parece un poquito imprudente, pero quiero que usted vea, porque, hermano, lo voy a llevar parte por parte. Pero si usted, hermano, mira, hermano, si le hubiera dicho Jesús, Señor, si es tu voluntad ayudarnos en este momento, se hubieran hundido. ¿Me explico? La barca se hubiera hundido porque dice la Escritura, hermano, que ellos ya estaban desesperados y le dicen al Señor Jesús, ¿no tienes cuidado que perecemos? Amén. O sea, ellos están mirando que ya si no lo salva Jesús, no lo salva nadie. ¿Me explico? Ahora sí están todos despiertos, aleluya. Gloria a Dios. Si no lo salva nadie, hermano, si no lo salva Jesús, nadie los iba a poder salvar. Así que imagínense que Jesús haga una oración y le diga al Padre, Señor, mira, en tu voluntad, ¿verdad? Ayúdanos en esta tormenta. Y que Dios dijera, espérenme unos 2 días. No tanto, 2 días. Aleluya. ¿Sí? La Biblia, hermano, dice que en este lugar, hermano, la tormenta estaba desatada. Quiero que ustedes lo vean con sus propios ojos, ¿sí? Dice, y vinieron a él y le despertaron. El verso 23. Dice, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban. ¿Y qué? O sea, aquí no había momento para, hermano, para hacer una, ándale, Señor, levántate, por favor, en el nombre de Jesús, ábrenos, Señor, estamos tocando. Pero lo primero es que los reprendió y lo dijo, vientos.
al revés. Primero dijo a los vientos, primero reprendió la tempestad y después los reprendió a ellos. ¿Por qué? Por su falta de fe. Amén. Mire, yo quiero que usted vea, hermano, lo que estoy, hermano, diciendo. Y yo quiero que vea que no estoy manipulando el texto. El texto dice que estaban en una situación peligrosa. Y Cristo Jesús dice que cuando vinieron a Él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos, despertando Él, lo primero que hace es que reprender al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Cuando ya todo se calmó, Él voltea y les dice a ellos, ¿dónde está vuestra fe? No hay otra palabra. ¿Dónde está vuestra fe? No tuvo tiempo de reprenderlo primero para Es que era una situación difícil. Dios obra rápidamente en las situaciones difíciles. Cuando, hermano, nosotros miramos hace día el pasaje, hermano, en la escuela dominical de aquella mujer enferma de flujo de sangre, 12 años, imagínese a una persona con una enfermedad de estas, hermano, por un lapso de 12 años, donde ya se acabó todo y donde ya, hermano, ya no hay nada para ayudarle, donde ella es Cristo es su último recurso. ¿Sí o no? Es su última esperanza, ya es lo último que ella tiene en su mente. Ahora, ella llega con fe, aleluya, y toca el borde del manto de Jesús. ¿Y qué sucede? Encuentra la sanidad. ¿Sí? Ella no dijo, bueno, Señor, si es tu voluntad y tú quieres sanarme, mira, si yo le toco. No. Cuando estamos hablando de enfermedades, debemos aprender, hermano, la importancia, hermano, de orar con fe. Cuando nosotros, hermano, oramos con fe, hermano, en estas situaciones las cosas cambian. Ahora, yo no quiero decirle que la otra parte del ruego no tenga que orar con fe, pero tiene que saber que hay cosas que no se pueden manipular delante de la presencia de Dios porque están en la voluntad de Dios. Señor, cambia fulano de tal. Está en la voluntad de Dios, dígame. Como por ejemplo cuando Lázaro, la muerte de Lázaro, Marta y María lo mandan a llamar cuando Lázaro no estaba vivo. Así es. Estaba enfermo, pero estaba vivo. Así es. Sin embargo, él no fue rapidito. No fue. Era cuestión de vida o muerte. Así es. Él no fue, pero No fue. algo. Es en la voluntad y hay un propósito, porque él llega, lo revive, pero dice ciertas cosas. ¿Verdad que sí? Son, claro. Por eso es importante, hermano, que aprendamos, hermano, a usar nuestra fe. Yo sé que tenían este conflicto, estaban en ese conflicto de que, bueno, y la voluntad de Dios, bueno, y si yo pido de esta manera y no es así. Entonces, estoy tratando de llevarlos con calma, hermano, para que ustedes vean lo que la Escritura dice acerca de esto. Y voy a llevarlos a un pasaje de la Escritura que está en Santiago, capítulo número 5 y verso 15. Si usted lo encuentra rapidito y me lo puede leer, hermano, léalo por favor y vea lo que ahí dice con sus propios ojos. Santiago capítulo 5 y el verso 15, aleluya. ¿Qué dice ahí la Escritura? Amén, aleluya, y dígalo recio. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Lo volvemos a leer? A Y ver, la vuélvalo a leer. oración de fe volverá, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si fuere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, cuando oramos por un enfermo, ¿por qué no se sana el enfermo? Los pecados. Porque no entendemos. Yo no quiero decirle que no tenemos fe. Quítese eso de la mente y de su corazón. Usted tiene fe como un granito de mostaza. Lo que pasa es que a usted no le habían enseñado la diferencia entre el ruego y la voluntad de Dios y la oración de fe. Cuando hablamos de una enfermedad, ¿por qué dice que salvará al enfermo? Porque la persona que está enferma está caminando hacia la muerte. La enfermedad no te está llevando a la vida, ¿verdad que no? ¿A dónde te lleva la muerte? La enfermedad. La muerte. Al panteón.
¿Sí? Cuando usted mira a un enfermo, y más cuando ya estamos viejos, hermano, que le detectan una enfermedad, ¿a poco usted dice, ay, gloria a Dios, me siento mejor el día de hoy? ¿Verdad que no? Porque de antemano sabemos que esa enfermedad que te detectaron, hermano, es el símbolo ya de la cruz que te van a poner en el panteón, donde te van a enterrar. Muy santo, yo no quiero. Aleluya. ¿Sí? Por eso dice la Escritura en este pasaje, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿De qué lo salvará? De la muerte. Porque cuando usted ora por una persona, usted debe de saber, hermano, que la voluntad de Dios es que se sane. ¿Verdad que sí? Que se sane, hermano, en el nombre de Jesús. Pero es necesario que aprendamos que Señor, si tú quieres, claro que Dios quiere. Si es tu voluntad, claro que es su voluntad. Usted tiene que orar con fe, creyendo que en ese momento Dios hará el milagro. Porque cuando nosotros, hermano, empezamos a mirar esto, hermano, a veces dudamos. A veces nosotros cuando hacemos una oración dudamos porque miramos a la otra persona, porque lo vemos que a mí se me hace que esa es una enfermedad crónica, eso ya no se le quita. Cáncer, ¿quién puede sanar el cáncer? ¿Verdad que sí? Pero la Biblia nos enseña que para el Señor Jesucristo no hay nada imposible. Por eso dice la palabra, al que cree, todo le es posible. Dígale que está a su lado, al que cree, todo le es posible. Créelo en el nombre de Jesús, ponga sus manos creyendo, haga una oración creyendo, haga una oración, hermano, confiando en lo que Dios dice. Por eso le dije, hermano, fe es saber lo que Dios dice. Yo sé lo que Dios dice, pero otra cosa es confiar en lo que Él me dice. Poner toda mi confianza en Él. ¿Sí? Poner todo, yo decir, oh sí Señor, creo que lo que tú dijiste es verdad. Y si tu palabra dice que por tus llagas hemos sido sanados, yo lo creo. ¿Sí? Yo lo creo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Cuando hagamos una oración, tenemos que poner toda nuestra confianza en que esa oración dará resultado en la persona que va a recibir la oración. Así dice ahí, ¿no? Si dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Sí? Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Quiere que sigamos el ritual? ¿Ah? Ahí está. O sea, Santiago lo dice, hermano. Yo digo que Santiago fue un poco más explícito, porque él hace un ritual de esto. Únjanlo con aceite, oren por él. Si uno dice ahí eso, ¿sí? Llame a los ancianos de la iglesia. O sea, él hace un ritual de esto, pero el resultado es el mismo. La oración de fe salvará al enfermo. Amén. Por eso, cuando miramos la escritura, note que lo primero que le dice el Señor al padre de aquel joven que se encontraba endemoniado es, ¿verdad? Al que cree, todo le es posible. ¿Qué fue lo primero que dijo el papá de aquel joven, de aquel muchacho? Señor, ayuda a mi incredulidad. ¿Sí? Pero yo, cuando veo ese pasaje, Dios me perdone si le voy a decir esto, pero yo creo que ahí hay una equivocación. Porque yo creo que el pasaje original no dice ayuda a mi incredulidad. Más bien la escritura dice ayúdame a creer. Amén. Porque el problema de ellos era su incredulidad. Entonces, ¿cómo le voy a pedir ayuda a mi incredulidad? Pues si ya soy un incrédulo y le pido eso. Me estoy explicando, ¿verdad que sí? Pienso que ahí está mal, hermano, esa porción de la escritura, hermano, en la manera de traducción. Pero cuando estamos hablando de este pasaje, pienso que cuando el Padre escucha las palabras de Jesús, Él le dice a Jesús, ayúdame a creer. Ese es el contexto adecuado para una persona que tiene problemas, hermano, en la fe.
Aumentanos la fe, decimos muchos de nosotros. Debemos de decirle a Jesús, ayúdame Señor a creer. Ayúdame a creer. ¿A creer qué? A creer lo que dice tu palabra, a creer lo que tú me enseñas en ella. Porque hay mucha gente que sabe mucho de Biblia, pero no se atreve a dar un paso en la fe. Y cuando lo hacemos, muchas veces queremos hacerlo como si fuera un acto de magia. No, nosotros no somos magos, somos siervos de Dios, somos personas, hermano, ovejas del Señor, gente al servicio de Dios, y debemos aprender que Él realiza su palabra por medio de nuestra confianza en ella. Aleluya. Por eso, imagínense a un endemoniado aquí en este lugar. Imagínense que aquí se manifiesta una endemoniada y nosotros empezamos a decirle a Dios, ay Señor, si es tu voluntad de echar fuera este demonio. ¿Verdad? Porque no es la oración correcta. Cristo no dijo que hiciéramos eso. Cristo dijo que en el nombre del Señor Jesucristo nosotros teníamos poder de reprender al mismo diablo. ¿Sí? Punto, y se acabó. No vamos a sentarlo en una silla y a preguntar, ¿cómo te llamas? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuántos son? No, olvídese de eso. Eso que hacen, hermano, en los iglesias del Pare de Sufrir, que lo ponen ahí en el $1 million, ahí donde era el $1 million, hermano. Eso es pura fantasía, hermano. No se deje engañar. Esas son puras cosas. Hay gente que dice, ay, hermano, y mire, y se hacía el demonio. ¿Usted cree que el demonio va a estar jugando con el que está ahí enfrente? Por favor, hermano, Dios no nos... Solo Dios puede preguntarle, porque Dios les preguntaba. Claro que sí, pero nosotros no. Yo no me voy a detener a preguntarle cuántos son. A mí qué me importa cuántos son. En el nombre de Jesús, salte y vete de este lugar. Usted dice, para llevarlos a todos. No, en el nombre de Cristo liberta esa alma, aleluya. Olvídese si son 100, son 1000. Olvídese de eso, hermano. Nosotros no estamos aquí para investigar el mundo de las tinieblas. Estamos aquí para mostrar el poder de Dios, la luz del Señor Jesucristo en la vida de los necesitados. Sí, imagínense que nos hagamos ahí como eso. Está todo el teatro lleno, la gente ahí amontonada, y aquel sentado en la silla haciendo la cabeza así, y el otro preguntándole, y el aquel, ay hermano, es puro show eso. Es puro show eso. Aleluya, luego se lo platico personalmente para que no vayan a decir que estoy tratando de reírme de cosas que no, porque dicen que soy muy burlesco, pero no, hermano, es que es un engaño. Es un engaño. Es un engaño. Y mucha gente cae, hermano, redondita en esos engaños, hermano, que hay poder en el manto ese que le pone. No, olvídese de eso, hermano, ¿sí? Por eso es muy importante que debemos nosotros estar listos para cuando hay que rogar y no desmayar. Si hay una petición, por ejemplo, los que vienen a la oración saben que aquí en la oración hay peticiones que se están haciendo por alguna persona y nosotros estamos orando y pidiéndole a Dios, y cada martes estamos ahí recordándole y diciéndole al Señor, te pedimos por fulano de tal, la petición de nuestro hermano, de nuestra hermana. Ahí estamos, así. Va a llegar el momento que va a decir Dios, ya estuvo, dales esa petición a esa iglesia, por favor. Y usted va a mirar, porque, hermanos, llegamos al tiempo de la voluntad de Dios, en el momento en que Dios dijo, ya es tiempo, ¿sí? Pero en las sanidades no. Si nosotros oramos por una persona y la sanidad de esa persona, hermano, que está enferma y que su enfermedad la lleva cada día rápido a la muerte, y si oramos así de esa manera, el día que, hermano, menos pensemos, ya se nos murió el enfermo. Mire, yo ahora sé por qué se me murieron muchos a mí. Yo les tenía ese temor. Mire, yo le voy a decir, antes no tenía ese temor, lo digo de broma, pero es verdad. Yo llegué a ir a hospitales, hermano, a orar por enfermos, y esa era mi oración. Si es tu voluntad, Señor, sana a este enfermo. Y se moría. ¿Sí o no? Hubo una hermana que hasta se me enojó, de verdad, porque fui a orar por su papá y se murió. Yo les decía, y mire, se los decía en la iglesia, ya no, hermano, ya no, aleluya, ya no. Pero yo les decía en la iglesia, hermanos, no me inviten a orar por sus familiares. Y pensaban que era broma, era verdad. Yo tenía temor, porque la manera en que yo oraba por ellos era una manera equivocada. Imagínense que yo decía, bueno,
pasado mañana, pues pasado mañana se murió. Imagínense, era algo necesario y rápido. Estaban las personas en el último y ya. Y yo orando así, imagínense. Para que usted vea, hermano, el error que muchas veces cometemos, y se lo digo, hermano, con toda libertad, el error que nosotros muchas veces cometemos en nuestra vida cristiana por no entender lo que dice su palabra, por no poner atención a lo que Dios nos enseña en su palabra. Dios quiere que nosotros aprendamos, hermano, a usar esta palabra de una manera, hermano, prudente, de una manera, hermano, tal y como Dios nos le enseña, porque de lo contrario, imagínese que nosotros, hermanos, le estemos pidiendo a Dios, ay Señor, si es tu voluntad, liberta a este hombre que está endemoniado. Imagínese, el diablo se va a burlar de nosotros. Va a decir, estos pobres no saben nada. ¿Sí, hermano? ¿Qué tal si ora por esa persona y se muere? Si ora por- Si estamos orando diciendo, sánalo, Padre Santo, Sí. ¿verdad? Y se muere, ¿qué? Si quiere lo intentamos, pásenlo No, a no, ver si... no. A ver si se le No. quita esa maldición. No, yo digo, No, ¿verdad? no. Porque sí ha pasado Sí. que Ah, vamos a decirlo así. Si les leí Santiago, ¿verdad que sí? Hermano Reyes, Diga perdón, usted, ¿no? la versión Palabra de Dios para Todos, el versículo 24, en el cual está diciendo que posiblemente está mal, dice el 24, enseguida el papá del muchacho gritó muy fuerte, creo, ayúdame a creer aún más. Ahí está. Yo le digo porque en mi Biblia dice, ¿verdad? Ayuda a mi incredulidad, o sea, no me hace sentido eso. Por eso le dije, desde mi punto de vista, yo creo que la traducción está mal en ese verso, porque no, ¿cómo ayuda mi incredulidad? Imagínense que yo le digan esta noche, ayuda a mi incredulidad, si de por sí estamos todos incrédulos. ¿Más Y con él, incrédulo? ¿verdad que sí? No, ayúdanos a creer. Gracias, hermano Jiménez, por eso, sí. Debemos aprender. Tú interpretas como que él le dijo, Señor, ayúdame a ser más incrédulo. Es lo que tú interpretas. Pues así dice, ayuda a mi incredulidad. O sea, ayuda a mi incredulidad. Yo imagino que está diciendo, ¿verdad? No es que lo interprete, así lo dice. Pero en esa versión que él dice, no. En esa versión que dice, Creo, ayúdame a creer aún más. ¿me explico? O sea, yo pienso que esa debería ser la traducción correcta. Ahora, en mi punto de vista, no se ponga nervioso. Si usted quiere seguir creyendo ayuda a mi incredulidad, pues dígale al Señor que le ayude en su incredulidad. Pero yo creo que no debería de ser así. ¿Sí? Por eso, hermano, ya para terminar, porque el tiempo nos ganó, por eso debemos estar listos, hermano, para cuando nosotros hay que rogar y no desmayar con fe, ¿verdad? Delante de la presencia de Dios. Y listos para orar con fe, hermano, cuando se necesita. Contestando la oración de mi hermana, la petición de mi hermana, o la pregunta que hizo, dijo ella, ¿y si oramos y se muere? Alguno podría decir, bueno, es que era la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Pero entonces, ¿dónde queda el pasaje de Santiago? ¿Sí? Donde dice que la oración de fe salvará al enfermo. O sea, ¿es verdad eso? Es verdad eso. La oración de fe salvará al enfermo, punto. ¿Sí? Ahora, yo quiero decirle, podríamos decir, bueno, se murió, es que ya Dios tenía eso en su voluntad. No, es que no estamos orando con fe. ¿No será que lo salvó para no irse al infierno? Nomás lo va a estar volviendo. ¿Qué dice la escritura primero aquí? Vamos y lo leemos, ya vamos a terminar, ¿verdad? Nos quedamos el tiempo que usted guste, ¿sí? Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 15. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Y qué dice? Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, Serán perdonados. ¿cuándo? Pues yo creo que inmediatamente. porque O sea, serán perdonados. después de la sanidad. ¿Verdad que sí? Inmediatamente. Por eso es importante que vean lo que dice la escritura allí. Ahora, el punto es que esto lo debemos de creer, ya lo sabemos, ahí dice eso. Estoy seguro que si está en la Biblia es verdad y Dios respalda esto. Ahora el problema está en mi confianza en lo que aquí dice. Amén. Así que cuando vaya a orar por una persona, no vaya pensando que se va a morir. Ore en el nombre del Señor Jesús, porque Él dice
que Dios lo levantará. Aleluya. Aleluya, punto. ¿Sí? ¿Y si se muere? ¿Qué le acabo de decir? Ahí está. ¿Pero no llevaba la fe? Por eso es importante que entendamos esto. O sea, ¿O es porque lo mandaron más rápido que le dijeron? Llévalo a descansar. Es que oramos sin fe, hermano. cuando nosotros vamos a orar por una persona, o sea, ni siquiera debe de pasar por nuestra mente el pensamiento de, ¿y si se muere? Porque ya no es fe, diga, hermano. Esas son palabras de derrota. Cuando uno mira si uno quiere que se levante, ¿cómo vas a estar pensando que se va a morir? O sea, O ¿quieres sea, que se levante? usted ni siquiera debe de pensar en, ¿y si se muere? No. Porque eso es falta de fe. Por eso le estoy explicando. Cuando usted va a orar para que Dios lo levante. ¿Por qué? Porque así dice la Biblia. La oración del justo puede mucho. ¿Sí o no? Olvídese de que dicen, no. Usted no va a ver si se levanta. No, Dios dice que lo va a levantar porque la oración, hermano, dice que salvará al enfermo. Punto. ¿Sí? Por eso le digo, cuando nosotros íbamos a orar por una persona, primero lo mirábamos y mirábamos que la condición era triste, entonces pensábamos y decíamos, ay, pero si es tu voluntad, hermano, ya eso ya estaba mal. Ahí ya. O sea, eso denotaba la falta de fe en nosotros. Si es tu voluntad, Ya. ¿sí? Por eso es que muchos se me murieron, aleluya. ¿Están No, eso aprendiendo, no lo iglesia? llamé. Mire, nos estamos convirtiendo en una iglesia de fe, hermano. Aleluya. Y yo quiero que usted aprenda esto, ¿sí? La próxima vez que usted vaya a orar por un enfermo, nunca vaya pensando, a ver si se sana, a ver si Dios lo levanta, a ver si Dios lo restaura. No. Cuando usted vaya a orar por una persona enferma, vaya creyendo que Dios lo sanará en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.